La Iglesia cree en la paz, pero sabe muy bien que la paz no es ni la ausencia de violencia, ni se consigue con la violencia represiva. La verdadera paz solo se logra como fruto de la justicia. El Salvador es un país vulnerable en muchos aspectos. Uno de ellos es el campo de los derechos humanos, que en los últimos años viene siendo objeto de estudio por parte de diferentes sectores de la sociedad civil y también por parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que cada año realiza un informe anual sobre el estado del país. Los resultados de los últimos años parecen no cambiar a medida pasa el tiempo y los gobiernos. Bien, nosotros tenemos los tres informes en la página web del IDUCA y realmente lo que es más repetitivo en ellos, en el campo del derecho a la vida especialmente, son los homicidios, que aunque es cierto que han ido descendiendo, pero se mantienen en un nivel todavía muy alto de lo que se llama epidemia, es decir, de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, ese es el punto más focal, el de los homicidios, y se mezcla también con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que ha sido una verdadera plaga en el país. Yo creo que el problema principal de derechos humanos es el tema de la vida, integridad física y seguridad de la población salvadoreña. Yo creo que es un problema que ha afectado en los últimos años, en el sentido de que hay una situación de violencia bastante generalizada, que incluye un fenómeno de pandillas que tiene un elemento de control territorial, que implica una actividad delictiva fuerte y donde hay una situación de violencia generalizada en que la población se enfrenta a múltiples delitos como homicidios, amenazas, integridad física, extorsiones, y me parece que hay una violación porque el Estado no ha logrado generar un nivel de seguridad, de presencia institucional de las autoridades, y no ha logrado ser efectivo en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Creo que una de las problemáticas más sensibles en El Salvador sigue siendo cómo garantizar, por un lado, seguridad para todas las personas y al mismo tiempo respetar derechos humanos de las víctimas de los delitos y también de quienes son acusadas, ¿no? Hemos visto que gobierno tras gobierno ha venido implementando distintas versiones de manodurismo, ¿no? Que finalmente generan muchísimas víctimas, no tienen un impacto directo en la reducción del crimen y además que todas estas políticas se dan en el marco de elevados índices de impunidad, donde la investigación de los delitos no es científica y eso tiene un efecto en que se capturan a muchas personas, pero sin investigaciones sólidas que finalmente generan frustración y que violentan derechos humanos. Los informes de derechos humanos del IDUCA muestran la tendencia de homicidios según reportes del Instituto de Medicina Legal. En 2016, 5.278 homicidios. En 2017, 3.962 homicidios. Y en 2018, 3.341 homicidios. De acuerdo a los informes del IDUCA, aunque la tendencia de los homicidios es a la baja, no significa que las cosas vayan bien en términos de protección al derecho a la vida, ya que se le compara con el pico más alto de homicidios que fue en 2015, que tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios en 2018 no es menor al promedio de los últimos 20 años de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes
y no puede presentarse como un avance especial en la protección del derecho a la vida de los salvadoreños. ¿Cómo lo vieron en el 2016 y cómo lo vieron en el 2019? Es decir, porque aquí uno puede hacer el análisis desde mi punto de vista desde dos perspectivas, ¿no? Uno es desde el problema en sí y el otro es desde la atención o la respuesta que el Estado está tratando de dar al problema, ¿no? La medicina, digamos, ¿no? Lo que puedo observar es que tanto en el 2016 como en el 2019, un elemento común es que se le está apostando a la militarización. O sea, es decir, independientemente que existan áreas de prevención, en el gobierno anterior se le llamó Viceministerio de Prevención Social, ¿no? O sea, es decir, hubo un viceministerio dedicado al tema de la prevención. Ahora se le está llamando Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, ¿no? Dentro del Ministerio de Gobernación. Pero esas unidades están muy bien. Pero el vaso común o el elemento común en ambos gobiernos es que el número de militares va en aumento y que los militares están teniendo cada vez más autonomía, ¿no? ¿Y por qué resalto esto? Porque si yo realmente quiero acabar el fuego con más fuego, seguramente no voy a apagar el incendio, ¿no? Y pareciera ser que el problema de armas, porque la mayor cantidad de homicidios en este país, por ejemplo, se comete con armas, lo están queriendo resolver con más armas, ¿no? Y mejores armas, que es un poco las discusiones incluso hasta presupuestarias que hay. Entonces, lo que podemos ver es una dinámica de violencia con más violencia, ¿no? Y el problema es que eso nos puede llevar a la locura. Y digo esto en clara referencia al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que la lógica era ir de la locura a la esperanza, pero mi temor es que hayamos partido de la locura para estar volviendo a llegar a una nueva locura, ¿no? Históricamente, desde la creación de la Procuraduría hasta la fecha, la institución que siempre ha sido la más señalada en violentar los derechos humanos ha sido la Policía Nacional Civil. Y eso es entendible porque se trata obviamente de un cuerpo de seguridad pública que de una u otra manera interactúa con toda la población en distintos ámbitos, en distintas áreas del país, y a la vez pues responde obviamente a la temática de inseguridad, de violencia, de crimen que ha tenido el país. Entonces tiene un accionar como que dijéramos más directo en la ciudadanía. ¿Por qué en la ciudadanía? Porque a partir de sus intervenciones, que se supone que deberían de ser estrictamente hacia el combate de la delincuencia, muchas veces interactúa de forma indebida en procedimientos, en averiguaciones, en investigaciones o en retenciones de las personas. Y últimamente, ya en la coyuntura de violencia que hemos tenido recientemente, también en hechos hasta de ejecuciones o enfrentamientos que en algunos casos lamentablemente hemos comprobado que han podido darse situaciones de que estos enfrentamientos no fueron tal, sino que se dio una situación de violencia, pero que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Se ha documentado que la misma Policía Nacional Civil y en complicidad con las Fuerzas Armadas, que han venido incrementando poco a poco su participación en tareas de seguridad ciudadana, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas y otro tipo de crímenes también relacionados con violencia sexual. Y que estas prácticas cada vez se fueron transformando en políticas no escritas, y que estos funcionarios actuaban al menos bajo la tolerancia de las mismas autoridades cuando no eran promovidos por ellos mismos. Es decir, había una distancia muy grande entre los planes y los discursos con lo que ocurría en la realidad. Se han hecho esfuerzos, pero podemos hablar de acoso sexual, de agresiones, incluso de autoridades policiales y de Fuerzas Armadas, según también algunas organizaciones feministas, del movimiento también de mujeres, pues lo han puesto sobre la mesa, ¿verdad? A la hora de hablar de derechos de las mujeres, que es una población además en mayor situación de vulnerabilidad por el mismo tema de los estereotipos, de los esquemas de género que nuestra población pues aún tiene muy arraigada, ¿verdad? Dentro de su cultura, dentro de su sociedad, y lo peor del caso es que dentro de su política pública, aunque
Han habido algunos también avances dentro de la política pública, pero esto no ha llegado realmente a todas las comunidades, ¿verdad? No ha llegado realmente a donde tiene que llegar. Nosotros reflejamos un poco, digamos, el tema de qué situaciones tienen, bueno, el tema de feminicidios, ¿no? Las muertes violentas de mujer, que si lo vamos a comparar con el universo de homicidios, la muerte de mujeres siempre son menores, ¿no? Claro, porque siempre, o sea, es decir, podríamos decir que lo que podemos observar aquí es que la violencia, en términos generales, mayoritariamente es una violencia que afecta a los hombres jóvenes. Eso es lo que podemos observar. Sin embargo, hay un sector importante de mujeres que también están siendo afectados, ¿no? Están siendo afectadas. O, por ejemplo, otro elemento que sí hemos tratado de observar es el componente de las agresiones sexuales, ¿no? Que este es digamos, un tipo de delictivo que afecta mayoritariamente a las mujeres. Pero bueno, son de los elementos que sí hemos podido observar. Claro, lo que sí no tenemos en los informes, y quizás ahí es un poco la debilidad que también en otros esfuerzos hemos podido identificar, es que no hay suficiente información desagregada por parte de las instituciones públicas en relación a estos tipos de grupos vulnerables. Ya no solo mujeres, sino por ejemplo población LGTBI. O sea, nosotros como pedimos información para analizarla en instituciones públicas, y si la institución pública no recoge desagregada de esa forma la información, no se puede visibilizar. Pero aquí el problema no sería el analista, sino que el problema sería del generador de la información, ¿verdad? Y en ese error tienen muchas instituciones públicas, ¿no? El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno de 2018 coloca a El Salvador como el 10º país con mayor número de desplazamientos internos asociados a conflictos y desastres. A finales de 2018, el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, realizó una encuesta que recogía el sentir de la gente sobre el desplazamiento forzado. De 1.806 personas encuestadas, el 5.2% de los encuestados, es decir, 94 personas, afirmó que había tenido que cambiar su lugar de vivienda para protegerse a sí mismo o a un miembro de su familia de una amenaza o un hecho de violencia. Se ha venido evidenciando, o sea, tanto la Cristosal como las organizaciones han venido registrando un incremento entre las causas de desplazamiento que ya no solo tienen que ver con las pandillas, sino que ¿cómo se llama?, con el tema de la policía. Nosotros, por ejemplo, teníamos cifras de alrededor del 5%, quizás en los últimos 5 años, y se ha venido incrementando hasta llegar al 15% de casos donde la gente decía que era por la violencia estatal. Lo mismo ha hecho la Mesa por el Desplazamiento. Entonces, preocupa eso porque la gente que no tiene confianza en las instituciones porque no le aseguran protección, también está huyendo por la cuestión de la violencia estatal y el acoso policial. Bueno, en el caso del Estado me parece que ha habido una falta de voluntad política en la prioridad, en la atención de víctimas. Creo que en los últimos años lo que se ha visibilizado más y ha avanzado es el tema de la visibilización del desplazamiento forzado. Hoy en día hay un reconocimiento por parte de las instituciones del gobierno sobre el desplazamiento, pero falta acciones contundentes que revelen que no solo es reconocimiento, sino que van a pasar a la acción, cosa que no se ve todavía en el sentido de que, por ejemplo, no hay un rubro presupuestario definido que sea significativo para protección de víctimas. También los programas de protección de víctimas son escasos. También en los derechos a la vida y derechos políticos y civiles hemos estado enfrentando el tema del desplazamiento forzado. Ahí fue una verdadera lucha porque el Estado se rehusaba a reconocer que había desplazamiento forzado dentro del país, a pesar de la abundancia del desplazamiento forzado y del gran número de peticiones de la gente de protección humanitaria, etcétera, ¿verdad? Incluso de una sentencia de la
Al final logramos una sentencia de la sala reconociendo el desplazamiento forzado, y eso les ha obligado a enfrentar el tema con más seguridad, especialmente al gobierno pasado. Desde el momento que el Estado no tuvo una política plena de reconocimiento al mismo, los planes para abordar eso, los protocolos para abordar eso debidamente, tampoco han sido los más adecuados. De ahí que la institución ha trabajado mucho en ese sentido. Hemos recibido a diario personas huyendo de sus lugares de habitación o de origen, que vienen en grupos familiares, ¿verdad? Y hemos hecho coordinaciones con organismos internacionales y ONGs para precisamente promover y procurar, en primer lugar, su seguridad antes de poder analizar si pueden salir del país, y después, obviamente, pues el trámite para que las personas puedan buscar un mejor lugar, un lugar seguro, tanto en el país como posteriormente fuera del país, ¿verdad? La sociedad civil salvadoreña también busca hacer un contrapeso del gobierno en cuanto a la tarea por resolver las situaciones que le afecta directamente. Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, la población salvadoreña busca el respeto de los derechos humanos y que el Estado cumpla con su deber de ser garantes de su protección. En relación al tema de seguridad pública, en realidad estamos bastante enfocados en fortalecer a los grupos locales, es decir, a la sociedad civil salvadoreña que viene dando seguimiento a lo que ocurre en las comunidades, a lo que ocurre a nivel de políticas, tratando de que trabajen de manera articulada y que tengan más capacidad de diálogo de alto nivel con el gobierno, y también para que distintas situaciones que afectan derechos humanos sean visibles a nivel internacional. Es decir, nos preocupamos por los casos, pero sobre todo porque la sociedad civil que está al frente, ¿no?, que están en el día a día, tenga todas las herramientas necesarias para provocar transformaciones. La protección a derechos humanos también tiene que ser una mirada, si bien es cierto, de responsabilidad local, ¿verdad?, pero también deben haber alianzas específicas con otros estados justamente para proteger los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, bien nos dicen tantos instrumentos internacionales, y universal debería ser también la protección a derechos humanos. El Salvador se ha quedado corto, creo, en el tema de protección a derechos humanos, y en el tema que trabaja la Fundación en específico, que es el de acceso a la justicia, y en este caso, en el tema de migraciones, definitivamente que se está quedando bastante corto. Hemos podido ver en estos tiempos negociaciones sobre acuerdos migratorios que realmente nos parece muy preocupante, porque no hemos escuchado que hayan acuerdos migratorios para la protección de derechos de las personas. Lo que estamos escuchando es acuerdos migratorios para la seguridad del Estado. En términos generales, los informes del IDUCA reflejan un El Salvador con un alto grado de vulnerabilidad en derechos humanos, desde la falta de control de los accidentes de tránsito que a diario cobran víctimas, pasando por la falta de justicia en crímenes de lesa humanidad y cientos de casos sin resolver que están en la impunidad, hasta la situación de inseguridad generalizada que vive el país. Estos informes hacen una serie de recomendaciones, entre las que sobresalen las siguientes: mayor inversión y mejora en la investigación del delito, así como mejora sustancial de los controles y departamentos de investigación interna en la PNC, Fiscalía y Sistema Judicial. Ratificación del protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tipificación y reconocimiento legal de los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI. Elevar el tema del transporte público a un tema de política de nación, entre otras recomendaciones no menos importantes. Quizás la finalidad principal que tenemos, ¿no?, es que año con año, luego de hacer el recuento, ¿no?, de lo que ocurrió el año pasado, es tratar de hacer visible ante la sociedad civil salvadoreña y distintos otros actores internacionales cuáles son esas problemáticas que han venido afectando a los salvadoreños, ¿no? En el sentido de identificar también qué
¿qué se puede hacer? O sea, porque el informe no solamente lleva una narración o una descripción de lo que ocurre y una valoración, sino que también trata de introducir algunas recomendaciones. Y en ese sentido, pues, lo que se quiere es decir, esto es lo que pasó, al parecer por esto pasó, ¿no? Y esto es lo que recomendamos para atender que no vuelva a ocurrir, ¿no? En esta lógica de garantías de no repetición. ¿Qué es lo que pretende o qué impacto busca? Bueno, que esto, en primer lugar, generar una sociedad civil informada, con datos y análisis de una perspectiva académica, para que pueda exigir adecuadamente sus derechos, ¿no? Cuando la situación estructural de un país, el conjunto de su organización económica, de su organización jurídica y de su organización política llevan durante un tiempo prolongado a la negación de los derechos fundamentales de la persona, tales como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser apresado injustamente y a no ser torturado, el derecho a la organización política, el derecho a la libre expresión, etc., entonces estamos ante estructuras evidentemente injustas y ante la violencia institucionalizada.